¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Filosofía para entender el presente. Yo quería compartir con ustedes una reflexión acerca de la economía, porque ella es la gran protagonista de la edad moderna. No es ni la filosofía, ni la religión, ni la política, sino la economía, la que ha hecho posible la transformación, ¿no? Realmente extraordinaria, de la cual nosotros somos observadores y protagonistas. Es decir, hemos pasado en 200 años de movernos a lomo de mula a viajar en aviones, una velocidad increíble, ¿no? De curarnos con medicina casera a operaciones quirúrgicas a distancia, de utilizar el aceite, no sé, de ballena para iluminarnos a la iluminación LED, ¿no? Es decir, de comunicarnos con gran dificultad y luego de mucho tiempo a esta comunicación directa que tenemos mediante internet y estas cámaras y estos micrófonos y la computadora, etcétera, ¿no? Es decir, realmente el mundo se ha transformado principalmente gracias a la economía. Ella es la protagonista de la edad moderna. Y entonces tenemos que hablar un poco de esto necesariamente, porque aunque la economía haya desplazado a la filosofía, sin embargo, el padre de la economía moderna fue un filósofo, Adam Smith. Por eso, en nuestro gremio, ¿no?, al cual yo humildemente me adhiero, al gremio de la filosofía, digamos, ¿no?, puedo decir que fue un filósofo el que puso, así en forma sistemática, los fundamentos de la economía clásica, ¿no?, Adam Smith. En este sentido podemos decir que hay como dos errores. El primer error, que era muy frecuente en otras épocas, es privarla a la economía de su objeto propio, como si la economía fuese una parte de la filosofía. De hecho, Adam Smith escribe su tratado económico, ¿no?, investigación acerca de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones, al final de su vida, pero él dedicó toda su vida a la filosofía moral, ¿no? Y su otro libro, que trata de los sentimientos morales, es fruto de las clases que él había dictado durante muchos años en Escocia, ¿no?, en la Universidad de Glasgow. Un filósofo moral, pero que da el salto de la filosofía de la economía, reconociendo que la economía tiene un objeto propio, y esto es importante entenderlo, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que las ciencias se van delimitando y aparece la economía como ciencia. Antes no lo era. O sea, obviamente hubo reflexión ya desde la antigüedad y en la edad moderna también, la escuela de Salamanca, etc. Reflexiones estrictamente económicas, no morales, ¿no? O sea, la moralidad vale decir la honestidad, ¿no? La honestidad, el buen trato, la cortesía, en fin, la justicia. Esto es lo que se trataba cuando se hablaba de economía. En cambio, aquí Adam Smith está delimitando el objeto de la economía, ¿no? La economía trata de los bienes escasos. No todo bien es un bien económico. Y tiene como motor el interés propio de la persona, ¿no?, del agente económico, ¿no? Él delimita los agentes económicos. Bien. Y cómo esos intereses convergen en un interés general, ¿no?, lo que después se llama erróneamente la mano invisible, porque no hay ninguna mano, etcétera, ¿no? Todo, es decir,
Entonces, la economía surge con toda la fuerza de su época, como exigencia también, porque la actividad económica es impresionante, ¿no? O sea, la revolución científica, la revolución industrial, el comercio exterior, la extensión de los imperios, etcétera, las colonias en América, en Asia, etcétera, la actividad económica es enorme. Entonces hace falta un marco intelectual de esa actividad, un marco justo, ¿no? Un marco adecuado a los tiempos que corren, que trata Adam Smith precisamente en esta obra, que es uno de los libros más importantes de la Edad Moderna, investigación acerca de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones, ¿no? Bien, entonces este es un error, ¿no? Negarle a la economía su objeto propio. Pero el otro error, que hoy es más frecuente, es reducir todo a la economía, lo que se llama el economicismo, que es el error en el cual cae el marxismo y también determinada parte del capitalismo, ¿no? Es decir, para el marxismo la economía es la estructura real de la realidad, ¿no? Sobre la cual después se construyen superestructuras que puede ser la política, la filosofía, la religión, la moral, etc. Pero lo que subyace a las relaciones entre los hombres son las relaciones económicas, ¿no? O sea, hay una hiperinflación, digamos, de la economía. Entonces, siempre se trata aquí, como ven ustedes, de conservar la moderación, el justo medio, ¿no? Darle a la economía el lugar que tiene en la vida de las sociedades, sin reducir todo a la economía, ¿no? Por otro lado, lo que uno observa en el ambiente, por ejemplo, en el cual yo me muevo, el ambiente de la iglesia, el ambiente católico, es cierta desconfianza hacia la economía. O sea, no se le da a la economía, no se le atribuye a la economía los méritos que se le debería atribuir, ¿no? Porque, bueno, en el Evangelio, obviamente, hay como está claramente dicho, ¿no? El peligro del dinero, de la riqueza, ¿no? Los ricos, los pobres, etc., ¿no? Y eso hace que, en fin, eso tiene nada que ver, ¿no? Es decir, hay una enorme confusión, aún en los conceptos básicos de la economía clásica. La confusión más frecuente, la que uno observa aún viendo videos de economistas, ¿sí?, de tipos que han estudiado y que son profesores de economía, es confundir el interés personal o el interés propio con el egoísmo. No tiene nada que ver. Es decir, el interés personal y el egoísmo son conceptos opuestos, ¿no? Tan opuestos como el bien y el mal. Porque el interés personal es obviamente una ley básica de la naturaleza, donde cada persona o cada colectividad busca su propio interés. Esa es la ley primaria de la vida, que tiene que ver con el instinto de conservación y con el amor a uno mismo, ¿no? Y entonces lo que mueve a la economía, dice Adam Smith, es ese, el interés personal. Que no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿no? Es decir, ¿el egoísmo qué es? Es cuando el interés personal se realiza de tal forma que va en detrimento del interés del otro, del prójimo. Ese es egoísmo. El egoísmo es un vicio, es un pecado. Ser egoísta es un pecado. Buscar el propio interés es una virtud, ¿no? O al menos es el fundamento de la vida natural. ¿Quiere decir esto que todo lo que hacemos lo hacemos por interés personal? No. Precisamente aquí hay que distinguir lo que es la actividad económica, donde uno busca el interés personal, y otro tipo de actividad. Por ejemplo, los soldados que dan su vida por la patria, ¿no? O los padres que se sacrifican por sus hijos, o el misionero cristiano que está predicando el evangelio en lugares donde es rechazado y corre peligro, ¿no?
o el policía que persigue a narcotraficantes, o el médico que se arriesga a contagiarse por curar a un enfermo, no hacen lo que hacen todas estas personas por un interés personal. Pero no es una actividad económica. En economía sí, lo que mueve la economía, el motor de la economía es el interés personal. Y así debe ser, así es, y eso está bien que así sea, esa es la realidad, ¿no? Tenemos que recordar no solamente la doctrina de Adam Smith, sino el método. Porque Adam Smith fue un hombre que observaba la realidad, ¿no? Él empieza a escribir este libro en un viaje a Francia que él hace como tutor de un duque que lo acompaña, como en aquella época se solía hacer, ¿no? Los aristócratas viajaban para conocer gente importante, para codearse, para socializar, iban acompañados de una persona de amplios conocimientos, ¿no? Entonces Adam Smith se le ofrece un trabajo así y él viaja a Francia, donde se detiene un poco más de un año y ahí empieza a escribir este libro, quizás está un poco aburrido, ¿no? Del viaje. Se siente a escribir un libro que será este libro, ¿no? La riqueza de las naciones, pero que él sigue escribiendo en Escocia, ¿no? Y tarda 12 años, 12 años, ¿no? Es importante ver que estos hombres son artesanos, son hombres que observan, que estudian. Él va al mercado de Glasgow o de Edimburgo o de su pequeña aldea donde nació, ¿no? De 1000 habitantes, o observa a los mercaderes en Francia, y de sus observaciones él saca determinados principios, ¿no? El método empírico, él es un empirista, ¿no? Amigo íntimo de Hume. ¿Qué es este método? Es partir de la realidad, no del deber ser, no de los principios teóricos de una ideología, ni siquiera de los principios teóricos de una religión, sino de cómo actúa el hombre cuando va a comprar algo. ¿Qué es lo que busca el que compra? ¿Y qué es lo que busca el que vende? ¿Y cómo se ponen de acuerdo en el precio para que ambos salgan satisfechos, ¿no? De esto se trata. De modo que Adam Smith observa y de sus observaciones saca determinadas conclusiones que son válidas, que hicieron posible como marco intelectual, ¿no? Marco doctrinal, al crecimiento económico de Occidente durante, en fin, un tiempo, no en forma indefinida, ¿no? Bien, y esto es lo que hay que estudiar, ¿no? Entonces Adam Smith, ¿qué dice? Bueno, cada uno busca su propio interés. Lo primero, egoísmo no, interés sí. En segundo lugar, que los intereses convergen. Es lo que se llama, lo llaman mal, la mano invisible, ¿no? Que Milton Friedman lo llama la magia de los precios, pero realmente es algo, no es milagroso, no está Dios ni la mano invisible de la providencia, sino que hay una convergencia de intereses. Y esta convergencia de intereses, la señal de esa convergencia es el precio, ¿no? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar y a qué precio estoy dispuesto a vender? Pero hay algo mucho más que el precio, sino que hay como una coordinación, una cooperación social gracias a la economía. Por eso la economía no es una actividad agresiva, sino es una actividad que lleva a la cooperación social, ¿no? Milton Friedman utiliza un ejemplo que él saca de otro autor, del lápiz, ¿no? El lápiz que uno compra en una librería y que sale poco dinero, ¿no? Dice, pensemos por un momento la cantidad de personas de diversas actividades que concurrieron en la fabricación de este lápiz que yo compro por 2 pesos, ¿no? Y entonces él empieza hablando de la madera, de las herramientas para cortar la madera, del grafito, de las herramientas para sacar el grafito, de los obreros, que en fin,
de la fabricación del lápiz, de las máquinas que son necesarias para fabricar el lápiz, de la coronita esa de chapa donde va la gomita, ¿no? Que antes se borraba, hoy no sé, en fin. Y todo es una maravilla, ¿no? Es algo asombroso. Es decir, si uno se distancia, por ejemplo, de una ciudad, la ve desde arriba, y ve el movimiento económico, no deja de asombrarse cómo todas las personas que están en la actividad económica, que trabajan, en una palabra, ¿no? Que trabajan y consumen, todas concurren, en definitiva, al bien común, sin tener la intención. La idea de Adam Smith es la siguiente: en la actividad económica hay algo intencionado, pero es mucho más lo no intencionado, lo que no sabemos que lo que sabemos. Por eso es importante que sea libre, porque querer planificar una actividad económica es planificar a partir de lo que sabemos, pero en la actividad económica lo que sabemos es como la parte que emerge del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Yo lo que sé es que hoy, por ejemplo, tengo que comprar unos tornillos para arreglar mi casa. Ese es mi interés. Pero cómo ese tornillo llega a la ferretería, a partir de qué industrias pesadas y semipesadas, y después de distribuidores de tornillos y minoristas, y el círculo del dinero, en fin, etcétera, eso lo desconozco. Pero yo contribuyo a todo eso comprando ese tornillo, ¿no? Otra idea, ¿por qué yo contribuyo? No solamente contribuyo, sino que soy el motor. Y esto es lo que dice Adam Smith, ¿no? Entre otras cosas. El soberano, dice él, de la economía es el consumidor. Si hay un soberano político, es el rey, en el caso de las monarquías, es el pueblo, en el caso de la república, ¿no? Él conocía, él murió después de la Revolución Francesa, él es un ilustrado, se encuentra personalmente con Voltaire, o sea, pertenece a la época de la Ilustración y de la Revolución. Donde él vive, en Escocia, rige la monarquía. No importa, esa es la política. El soberano en política es el rey. En la república será, no sé, la comuna de París. En economía el soberano es el consumidor. Y esto es muy importante. Y él se da cuenta de que lo que mueve la economía es el consumidor, el interés del consumidor. Lo que después se llama, o lo que él llama también, la demanda, no la oferta, ¿no? Esto es fundamental y sin embargo no lo entendemos. Es que al día de hoy los temas que plantea Adam Smith en investigación acerca de la naturaleza y de las causas de la riqueza de las naciones son temas que no tenemos, aunque para mí están clarísimos, ¿no? No tenemos claridad. Bueno, Adam Smith trata en su libro, que es un libro grande, de 1000 páginas, ¿no? Muchísimos temas. Aquí hice una selección de textos, ¿no? Leyendo un poco, releyendo, pero también es sobre todo una invitación, en primer lugar, a investigar también el pensamiento económico clásico y cómo después, en el siglo XIX, la economía, que tiene un auge enorme en el siglo XVIII y que sin embargo está sometida a la política, en el siglo XIX, a partir del marxismo, va a ser la economía la se constituya como, en fin, como ciencia principal, lo que va a regir el destino de las naciones según el socialismo, es la economía, obviamente una economía planificada, ¿no? Bueno, termino con un texto de Adam Smith que habla acerca de la participación del Estado, que es un tema de hoy. En la Argentina hay un debate sobre si el Estado tiene que estar o no presente en la vida de la sociedad y en qué medida. Dice así Adam Smith: las grandes naciones nunca se empobrecen por el despilfarro y la mala administración del sector privado, aunque a veces sí por el derroche y la mala gestión
del sector público. Casi todo el ingreso público en la mayoría de los países se dedica a mantener trabajadores improductivos. Como esa gente no produce nada, vive solo del producto del trabajo de otras personas.